standing up against the anti-rights movements, which are pushing back progress on gender equality around the world. And you know what? It sounded like pretty impressive stuff. No, very impressive. I thought the menstrual health session was really good too. And I love the use of technology to really empower our young people. And that app, Oki, seems amazing and seems to be very useful in safeguarding young people's privacy and how that increases confidence. But we have a couple more sessions coming up. One is called A Better Way, Transforming the HIV Response for Adolescents and Young People. The other is Making the Future Disability Inclusive, bringing stakeholders together to change the future today. Of course. And now is your chance to catch Michelle Namankeng, an amazing youth novelist from South Africa. She is in the top 10 of those youngest authors, which is incredible, as well as more news from our 1.8 reporters. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Dear world leaders, we are tired of the empty words and promises that were long due are now running over time. This is our future that you are dealing with. We are the tomorrow, the affected, and not going to watch you throw away and lose it. Dear world leaders, don't you hear our cries and pleas for help? We come together from countries far and wide so that all our problems can share a chance to be in the light. You have made our homes the shadow for far too long, and now it is time for us to echo our song. Dear world leaders, we are the younger generation, brave and bold. We will be there for you. We will do everything for you. We will listen to you. But that is only what we have been told. We deserve peace after a lifetime of war. After all the petitions, letters, protests, and policies, none of the solutions to our altercations are ever guaranteed. Enough is enough. We won't back down. We will soar above the crowd. Remaining silent will be a disappointment for those before us who fought loud and proud. We will no longer be shamed for the things that make us who we are. Dear world leaders, you are not helping us, don't you see? We still hunger and thirst for our basic needs, and you turn a blind eye to those who bleed. Poverty is a monster in which the earth is its home. It spreads and attacks with evident ways, and you just let it roam. We twist and turn in all the pain and torture. How many more tears have to drop before there is none of us left? We still need our closure. Dear world leaders, we are tired, not of fighting, but of this game. You keep rewriting chapters and skipping our pages. We don't deserve to experience this at our young age. We cannot sit and watch as our childhood is slowly being taken away from us, losing its grip and holding on to its last breath. But the hands of injustice and unfairness keep pushing it down, making it fall again and again. Enough of the leaders. Now I say, dear young people, I tell you now, the rain will not be here forever. The sun will come out. We will sing together, running in circles and connecting as one, just like the old days. Your voices are going to be heard. You won't remain the silhouettes that people in the lights trample on. Your story will change. Our tears will stop falling. They will stop all the mocking. We will walk down those streets without pounding hearts of fear, without the stalking. We will get that education that we have called for without piercing looks from others. We will grow. No more being shut behind doors where unspeakable things emerge. No more feeling terrified of staying with someone who makes your stomach and head throb with pain. No more keeping silence about menstrual health just because people cannot behave mature enough for their age.
Dear world leaders, we won't live under the title of those people who only talk nonsense. Under the title, they do not know what they want or where they are heading, or it's only getting worse because you keep wearing a short skirt. Weather is getting out of hand with hot and cold having no limits, with wildfires and disasters making places one huge pit. We are ready to wake up. It is our time now. We will rise and shine like the break of dawn. And through all that hard work and perseverance, that will be a gift to us all. Thank you, and my name is Michelle Nkamangi. Hi, welcome to Aki, a period tracker app for girls like you. My name is Ari. Use Aki to get to know you by tracking what's going on with your body and mood every month and learn about periods in fun ways. Create an account and choose an Aki friend like me to accompany you. This is your monthly menstruation cycle. Each shape is a day of the month. And this number is your personal countdown. It shows how many days until your next period, or how many days left of your current period. Track your mood, period flow, body, and activities with emojis on the daily cards. See your whole month at a glance. And check out the Aki menstruation and puberty information to learn new things about your body and health. And don't forget to send me some love. Welcome, friend, to Aki. For girls, by girls, period. Hi guys, I'm Skaina Benscore and I'm here for 1.8 News. Today we're here at the House of Lords to speak to the powerful people who make decisions about your life, your health and your well-being. And we are here to get your voices heard today. Thank you, Lord Collins, for hosting us and for your leadership on the well-being of adolescents. PMNCH is convening the 1.8 billion Young People for Change campaign, a global youth-led effort to mobilize, increase better actions for adolescent well-being. Young people have a real sense of kind of lack of trust with people who are making decisions for their life. What could you tell us today, and what could you tell young people out there today that's really going to reassure them that you guys are really making the right decisions for their health and their well-being and the things that really affect them in life today? Thank you. So Save the Children has just recently released something called the Adolescent Health and Nutrition Index, and the purpose behind this piece of work is to really identify how far our country is going really to support adolescents and young people. So we've looked at health and nutrition indicators and gender indicators across 75 lower middle income countries, and also looked at what are the policy and financing provisions in these countries. So if you're a young person out there and you're keen to advocate for yourself, please join our index, go online and look at it and find out what is your government doing in your country to support you to meet your health and nutrition needs. And hopefully you can also provide feedback to us. Unite, unite, rise, lead, lead. Young people, this is our time.
Es un gusto estar acá hoy y compartir este espacio con panelistas tan interesantes. Quiero primero contarles un poco. Los últimos años he tenido la necesidad de trabajar con las discapacidades. Soy una activista de Sudáfrica y sé que en Sudáfrica todavía hay una imagen muy rígida de qué es el- la discapacidad. Yo trabajo en el sector de investigación sobre discapacidad hace algunos años y yo escribo sobre mi propia discapacidad como manera de dar a las personas una idea de cómo se siente vivir con una discapacidad que es muy evidente a la vista. Yo observo la conexión entre los problemas de salud mental y las discapacidades, especialmente las discapacidades invisibles. Para mí es algo muy importante porque cuando pensamos en personas con discapacidades, pensamos siempre en las cuestiones físicas, no mentales. Entonces, algo importante en mi trabajo es trabajar con las personas con discapacidades invisibles. Quiero agradecer a la PMNSH por organizar el Foro Global de Adolescentes y también por quienes ayudaron a desarrollar esta sesión, como el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo, Género y Adolescencia, Evidencia Global, UNICEF y la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud de la ONU y el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas, donde trabajo. La idea de esta sesión es traer personas para hacer activismo por la agenda de las personas con discapacidad. En esta sesión vamos a traer personas con discapacidades y especialistas para hablar de promover la inclusión de jóvenes con discapacidades en la sociedad y que puedan participar en las tomas de decisión. Vamos a invitarles a que hagan sus preguntas en el chat y también habrá una discusión en panel. Vamos a empezar hablando de que la, una pregunta, porque uno piensa que las personas con discapacidad son una minoría. Y yo creo que eso es porque uno tiene una idea de cómo son las discapacidades. Entonces queremos empezar con esta pregunta. Ustedes deben ver ahora el pop-up en su ventana para que contesten. ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidades en el mundo? Les vamos a dar algunos minutos y después seguimos.
Muy bien. Entonces, 70% de los votantes dijeron 16%. Y eso es cierto. Es cerca de 1.500 millones de personas en el mundo. Eso muestra que no somos necesariamente una minoría y que estamos en todas los sectores de la sociedad. Entonces, estoy muy contenta de presentar a nuestro primer panelista, Volodymyr Cherushin, un activista de la Ucrania. Ustedes, su presentación está grabada. Buen día. Mi nombre es Volodymyr Cherushin. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir los desafíos que las personas con discapacidad desafían en Ucrania. Lamentablemente hay una guerra en mi país. La guerra es muerte, destrucción, pérdidas, estrés constante y esfuerzos sobrehumanos por sobrevivir. La guerra ha sido una prueba terrible para las personas con discapacidad. El primer problema de los sordos es la barrera de comunicación. Muchos piensan que si una persona no escucha, tiene capacidades limitadas. Yo soy sordo y ese problema me acompaña desde pequeño, pero como muchas otras personas quiero tener éxito y ser necesitado. Quiero traer alegría y beneficio a los demás. Quiero entender y ser entendido. Con mi mismo ejemplo, quiero transmitirle al mundo entero que las barreras que existen pueden y deben ser destruidas. Antes de la guerra en Ucrania, yo y un equipo de personas destruimos el muro de la incomprensión y la alienación entre la sociedad y las personas sordas. Implementamos un proyecto llamado Escuchar con el Corazón, que contó con el apoyo de UNICEF. Como parte del proyecto, hicimos talleres para la fabricación de alfabetos dáctiles de madera que se pusieron en lugares públicos del país para ayudar a las personas a comprender y aceptar el idioma de las personas sordas, tocar la cultura sorda, nuestra creatividad, nuestra visión y para hacernos parte de la sociedad. Hoy, a pesar de las circunstancias, sigo ayudando a la gente, porque la guerra plantea nuevos desafíos. Muchos ucranianos, para salvar sus vidas, se están yendo al extranjero. Yo no soy una excepción y ahora me siento protegido en Alemania. Enfrenté problemas psicológicos y educativos, barreras en la comunicación, en la educación y en la búsqueda de trabajo. Un factor clave en la disponibilidad de educación y empleo para las personas con pérdida auditiva es la disponibilidad de traducción al lenguaje de señas. Tengo un blog en Instagram para ayudar a refugiados ucranianos a aprender alemán. Convoco a los gobiernos y empresas a que presten más atención a cuestiones de la inclusión de personas con discapacidad en la vida pública. Quiero crear nuevos proyectos y programas que permitan que el vuelo conjunto de pensamiento e imaginación se implemente con éxito en cosas que mejorarán la vida de las personas. Sinceramente, creo que nuestro encuentro es un incentivo para definir e implementar nuevas ideas, tareas y planes. Gracias, Vladimir, por compartir su historia. Es siempre importante escucharles, especialmente las mismas personas con discapacidades. Entonces, eso es lo mismo para que en todas las discapacidades, para saber cómo actuar. Y ahora tenemos a Sara Al-Khawiri. Ella representa género y adolescencia, evidencia global. Es investigadora en un programa en Jordania que trabaja con jóvenes con discapacidad como refugiados y ayudándolos en acogida en toda Jordania. Ella estudia psicología en la Universidad Al-Alia Amman, en Jordania. Bienvenida, Sara. Sara, la pregunta es, ¿cómo podemos reunir las voces de los jóvenes de la manera más participativa?
Gracias por la presentación. Voy a buscar dar una idea general de ese estudio llamado Gender and Adolescence Global Evidence, que estudió experiencias de género de adolescentes y jóvenes que viven en el sur global, buscando entender por qué, cómo pueden trabajar para mejorar la vida de los jóvenes y para acelerar los cambios. Voy a hablar un poco sobre el diseño del gauge. Primero, se enfoca en diferentes discapacidades, como de psicosociales, de físicas, de educación y de aprendizaje. También voy a hablar de nuestra muestra, que es muy inclusiva. Entonces, incluye refugiados, personas con discapacidades y niñas estresadas en la infancia. Seguimos acompañando ese mismo grupo por muchos años, lo que nos da una oportunidad de acompañarlas y entender cómo sus vidas cambian a lo largo del tiempo. De modo general, tenemos 4.000 adolescentes, 250 participan de la investigación cualitativa y 50 en la investigación participativa. En Jordania incluye más de 500 personas con discapacidad. Voy a hablar un poco de cómo nuestras herramientas son inclusivas. Entonces, el estudio ayuda a los jóvenes a entender qué son discapacidades. Entonces les pregunta si tienen dificultad con algunas tareas. Y también está, tenemos dos herramientas en esta diapositiva que son Favorite Things y Body Mapping. Y acá buscamos entender más información sobre los jóvenes, sobre si son capaces de hacer algunas cosas u otras cosas para entender qué discapacidades tienen. Las herramientas que utilizamos. Entonces, a partir de de su respuesta, una de las cosas interesantes es que trabajan con refugiados, ¿no? El estudio en Jordania se hace por el estigma de las personas con discapacidades. Esas personas en general están aisladas y estresadas. Viendo los números, vemos que en nuestra encuesta preliminar, en comparación con adolescentes que no tienen discapacidades, los que sí tienen 71% más veces de tener estrés emocional y 10% menos probabilidad de tener un amigo cercano y 32% más probabilidades de haber sufrido bullying y 53% más de probabilidad de tener un cuidador que tiene estrés postraumático. Muchas gracias. Quisiera también hablar del diálogo generacional entre personas con discapacidades. ¿Quieres presentarnos el nombre de los panelistas? Tenemos a Gopal Mitra, líder mundial en discapacidad y desarrollo en UNICEF, Justin Samuels, activista de la discapacidad invisible en Ciudad de Cabo. Hola, Abulgaid, gerente de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Amidat Ayebola, de la Fundación de Autosuficiencia de Mujeres con Discapacidades en Nigeria. Entonces, hago la primera pregunta a Gopal.
Usted lidera la, la iniciativa en UNICEF. ¿Cuáles son los aprendizajes de los primeros años que le gustaría transmitir a esa nueva generación de activistas? Thank you so much, Kirsten. It is wonderful to meet you, and thank you everyone for joining the event today. You've asked a very deep question, but before Non I t'abrindo continue, agora. let Gracias, me say Kristen. Es un that placer estar working acá with y young quiero people with decir disabilities que was one of the trabajar con starting points jóvenes con of my discapacidad career fue many, uno many de los years back, puntos de partida and de mi carrera that is hace an muchos area that años. I remain Y es un deeply área passionate about. que So aún in me terms of apasiona learnings, mucho. there were so many learnings. Let me En outline términos de only two. aprendizaje hubo The muchos. first Voy a learning was the mencionar sheer dos. energy El primero and fue courage that la young people with energía y el disabilities bring to the coraje table. que los jóvenes con You see, many discapacidad of the issues aportan. related to Muchas inclusion de of las persons with cuestiones disabilities, relacionadas con la inclusión stigma, de las prejudice, personas and con inequalities discapacidad are deeply entrenched in the minds of eh, people. tiene mucho que So ver, to bring están muy about that arraigadas en shift, la mente de las it personas. requires Entonces, relentless para effort, lograr ese cambio energy, se and requiere courage. And I esfuerzo, think no energía one y does it coraje better incesantes. than Y young creo que people with nadie hace eso disabilities. mejor que los The jóvenes con second, discapacidad. the second El point segundo is the sheer punto es creativity la and innovations creatividad y that la young people with innovación disabilities que have. tienen los jóvenes con And discapacidad. we got to continuously Y tenemos que explore seguir and explorando come out with new ways of y bringing encontrar about nuevas change. And formas creativity de is so important. traer cambios. I still remember La, a young deaf girl with disability. todavía me She acuerdo de experienced una sexual chica joven abuse. sorda She con complained to her discapacidad que family, sufrió the abuso community, the sexual. police. Se They did quejó not con believe su her or take her familia, con la seriously. policía, nadie So le she creyó. started writing Entonces her empezó a diary on escribir Facebook. un diario And en within no Facebook. time, she had many Y followers. después de And poco other tiempo ya people tenía joined muchos who started seguidores y sharing that otras experience. personas que This empezaron a process not compartir su only gave experiencia. a Ese platform, a space proceso for the no solo person le dio un to espacio a vent ella out para her experience and also desahogarse, mobilize pero others, también para right? movilizar a And otras today, that personas. young Y person with hoy, disability esa joven con speaks to discapacidad decision makers, to habla ministers, con to bring los about tomadores de change. decisión, con ministros, Now, para in lograr terms of cambios. key Ahora, en messages to the next términos generation de of young people, mensajes let me para la outline nueva two key generación de ones. jóvenes, First of all, quiero is mencionar dos the cosas. authenticity En primer of lugar, the es la voices of young people with autenticidad de disabilities, las that your voces voices are de authentic. jóvenes con And when we take discapacidad. into account Sus voces son the auténticas. diversity in terms Y of the si tomamos en cuenta intersectionalities, la young diversidad people en with términos de disabilities, las with interseccionalidades de when jóvenes intersect con with gender, with discapacidades, age, with cuando se ethnic cruza con el status, with género, geographical la location, edad, la it's a very etnia, rich la area of geografía, es experience. un área de And even when experiencia we talk muy about the rica. Convention on the Rights of Incluso Persons with cuando Disabilities, hablamos de it la is the Convención sobre los experiences Derechos de las Personas con and the Discapacidad, richness of son these las experiences experiencias, la that riqueza de we estas can that will help experiencias us to las bring que the van a convention ayudarnos to a life. darle vida a Otherwise, esta it convención. remains theory and De lo technical. contrario, And it's the seguirá authentic siendo voices teoría that y I think técnica. we need more and Y creo que more son las to voces come auténticas around las que and to be necesitamos told. cada vez And más the second para que point, lleguen y nos and the second cuenten. message rather, Y el stems from the segundo fact that young people with punto tiene que disabilities ver are con first and el hecho de foremost que young people. jóvenes con discapacidad The son ante rallying todo call of the jóvenes. disability movement has been El nothing about llamado us del without movimiento de us. personas But I con see discapacidad it's era slowly nada sobre shifting nosotros with a sin new nosotros. call, Pero doing ahora nothing veo without que se está us. cambiando a You nada see, sin nosotros. globally, the world faces Globalmente, el several mundo major enfrenta challenges: varios desafíos climate importantes. change, the financial El cambio crisis, food climático, la crisis, crisis emerging financiera, la technologies. crisis And I think alimentaria, las young people with tecnologías disabilities emergentes. have Y to be at creo the que los center jóvenes con of these discapacidad tienen dialogues, que these estar en el discussions, centro and de estos decisions. diálogos, It's only estas through that discusiones y we will be decisiones. able to ensure Solo así that all podremos these asegurar que todos processes, estos these key procesos, esos major eventos events or y issues that are being importantes addressed, the eh, issue of disability temas remains front sean and center abordados and is not lost out. y que el tema de la discapacidad no se Let me pierda, now que take esté the siempre en el opportunity centro. to ask Yasin a Ahora, question. quiero hacer Yasin, una pregunta would a you tell Yassin. us about your Yassin, experience ¿podrías about contarnos navigating the sobre tu barriers to experiencia education and en employment? cómo And while you navegar las share, barreras it would be para la great to also educación y el hear about empleo
a También little bit of a sería reflection on the interesante resilience escuchar that we una are seeing reflexión sobre among young la people with resiliencia disabilities, que and that you have encontrás noticed entre los within jóvenes con yourself. discapacidad Thank y you. la que encontrás en vos mismo. Gracias. Thank you so much, Gopal. Muchas I gracias, would Gopal. be listing for as specifically stemming from my experience. Voy a hablar de First is mi the experiencia. socioeconomic L- the constraints. La In primera son las now restricciones is self socioeconómicas. thinking, competing uh, priorities. Secondly is the Hay prioridades geographical, simultáneas. inaccessibility stemming from También the hay social inaccesibilidad apartheid, geográfica South, in South Africa. Thirdly, is en partes de the Sudáfrica. limited to no access to También hay acceso limitado assistive technologies stemming a tecnologías once more from the economic inequalities. que vienen de las desigualdades And económicas. uh, fourthly is the societal También stigma. está el estigma social. Of resilience strengthens the Términos perseverance, in recognizing de la resiliencia, one's worth, despite the tenemos challenges, que reconocer nuestro valor yeah, pese tied to one's disability. So much so, a, um, pese a nuestra uh, discapacidad. resilience encourages, Entonces, education, tengo dialogue resiliencia in en driving, el diálogo educativo local change, y, to, y al the impulsar cambios locales benefit of those excluded, due to their para challenges. los excluidos, So it's essentially debido a esos desafíos. perseverance, mutual dialogue, and Esencialmente, la local change, perseverancia, are el the diálogo mutuo y los cambios locales the key son fundamentales. characteristics Son las características of fundamentales disability, activism, and del it stems from activismo my por la personal journey discapacidad. as a Y en mi jornada as someone personal with a speech impairment, the y de importance of alguien con una discapacidad del lenguaje, la importancia perseverance de la perseverancia in daily in a life. en la vida Thank you. cotidiana. Gracias. Thank you so much. Thank you so much, Yasin, for outlining for us so candidly and so eloquently the barriers that exist at different levels, whether it is in terms of attitudes, in terms of the physical and digital environment, in terms of service delivery, and so on. May Preguntarte, I ask you, what, according to ¿qué you, crees are que the changes qué that are cambios se required requieren en el sistema within the education educativo y en el system and empleo para employment hacerlo más to make it inclusivo y accesible? more inclusive and accessible to everyone? I've identified two. Firstly, to conscientize, a En una sociedad de una mentalidad muy cerrada, minded
Debería haber capacitación sobre discapacidades en las escuelas para los docentes y a los gerentes de recursos humanos en el espacio de trabajo. En segundo lugar, hay una necesidad urgente de intérpretes de lenguaje de señas. África necesita reconocer eh, el lenguaje de señas como una lengua oficial para aumentar su prominencia. Las batallas que enfrentamos como jóvenes con discapacidad y activistas y los que vinieron antes que nosotros, queremos mucho aprender de ellos. Lidero ese movimiento hace muchos años. Vos liderás ese movimiento desde hace muchos años. ¿Cuáles son sus recomendaciones, tus recomendaciones para nuestra generación? Muchas gracias por la pregunta. Primero, quiero agradecer a todos por esta discusión muy importante y oportuna. Sabemos lo que pasa en el mundo alrededor y que es muy difícil, ya sea respecto de las oportunidades para el futuro o las crisis que suceden en todos lados, los cambios climáticos. Entonces debemos ser muy cuidadosos para hacer que las voces de todas las comunidades sean escuchadas. Primero, hago una reflexión personal y después una profesional de lo que se debe hacer respecto de personas jóvenes con discapacidades para que no se pierdan de lo que nos sucede. Mi discapacidad empezó a los 10 años y en mis primeros años pude experimentar lo que significa la exclusión simplemente por tener una discapacidad. Sé por experiencia propia lo que es y cómo lo sentí.
y en cuántas oportunidades perdí en los primeros años de mi discapacidad por las limitaciones o malos entendidos o lugares inaccesibles o comunidades inaccesibles y falta de apoyo. Por el lado bueno, veo que las cosas están cambiando con los años. No estamos ya en ese lugar tan difícil y es una alegría ser parte de este panel con jóvenes con discapacidades que lideran el camino para mejores realidades para los jóvenes con discapacidad. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Y algunas reflexiones sobre el trabajo que hacemos en la Alianza de las Naciones Unidas. Nosotros apoyamos países en sus compromisos, en la inclusión y buscamos promover em, los cambios y tener la seguridad de que las voces de las personas con discapacidad sean escuchadas y que haya realmente una participación y una alianza con organizaciones de personas con discapacidades. Lo que vemos hasta ahora es que las voces de jóvenes con discapacidades aún no son escuchadas lo suficiente. No hay tantos movimientos. Y falta el reconocimiento de los gobiernos de la importancia de esas voces. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para que esto suceda en los espacios que podemos controlar, en el diseño de programas, por ejemplo, pero como dije, la participación genuina todavía no existe en muchos países. Y lo que vemos es algo que debe suceder ahora, es aprender a abrir más puertas para personas jóvenes con discapacidades. No podemos solo utilizar capacitación y participación si no entendemos genuinamente cuál es la línea de base que debe que debe existir para que todo eso suceda. Entonces, primero, acceso a la información. Muchos jóvenes no tienen información sobre lo que sucede alrededor, información sobre los cambios de políticas, sobre derechos, sobre la inclusión. key discussions about changes in policies and systems, in their rights, in their La inclusion, in segunda whatever is happening. So that's the key thing that we need to push es que for and change. The second one is genuine vamos a accessibility around them. We're talking tener about apoyo, servicios basic como infrastructure, lenguaje de señas y muchas cosas que self-servicing están like sucediendo alrededor facilitating nuestro en internet términos de services, tecnología. assistive Todo eso technology, todavía no all está llegando a las everything that's vidas de las happening personas around us jóvenes. in terms of technology is not yet touching the lives of young people to enable them to effectively engage in those things. The other one for me is Muchas personas con discapacidad nos están escuchando hoy acá y es importante decirles, not with a ustedes disability and they también are tienen here que with us ser today. más My inclusivos. Tenemos learners que ver a need las to be personas here con also in discapacidad en our todas las encounters. We agendas, need to see all en voices of espacios young people with disabilities within the más broader agendas. de We want to discusión have y that es una space with our responsabilidad audience. de todas las Of course, personas governments need to have that de, equal para que recognition esto as well. suceda. Y para And mí, of course, it's the responsibility of todo eso tiene everyone que to be articularse, actors, porque humanitarian sin actors, eso to make that happen. no And we vamos a need to ver el panorama always general de really ese come espacio together igualitario que queremos crear. because without that, Y we're quisiera going to miss the bigger picture solo of cerrar that equal space that we want to pidiéndole a create. Amita And I would like just to que me conteste una maybe close pregunta with asking sobre Hamida algo que los demás a question, ya which hablaron, is que es more sobre el about acceso the a la fact that our educación, previous al speakers have empleo, talked about disability activism, pero access algo que to todavía no se education and habló employment, en and detalle inclusion in society. es el And acceso a los these are derechos topics that we sexuales y haven't reproductivos addressed yet para las personas con in discapacidad. details. ¿Nos puedes Right of contar access to algunas sexual and perspectivas y reproductive health experiencias and de rights of young en people with Nigeria? disabilities. Amita, la palabra es Can you tuya. share with us some Muchas perspectives and gracias. experience from your experience in Nigeria? Hamidat, the El floor is yours. acceso
a la One, salud thank you very much. y Well, free derechos and informed access to sexual sexuales and reproductive health and rights is crucial for young people with son disability. protegidos The United por las Nations Naciones Convention Unidas. on the Rights of Persons with Disability clearly emphasizes our right to make our own decisions about Todos our queremos sexual ser reproductive health, sexualmente activos, tener including hijos, whether we want to be sexually active, whether we want to have children, how pero la many, and the realidad es right to muy access family planning difícil. services on an equal basis with others. En The Nigeria, reality, however, is very different. In por Nigeria, ejemplo, for jóvenes example, con young discapacidad no people with tienen acceso a disability esos often face derechos. significant barriers when it comes to accessing sexual and reproductive health services Muchas de and mis exercising their amigas rights. Many of no my hablan peers de have limited knowledge derechos about safe sex reproductivos y practices, sexuales. Entonces es muy contraceptive difícil methods, encontrar sexually información transmitted infections, accesible and reproductive rights. And this is because it's very y la difficult to find discriminación también information that es is un problema. accessible and inclusive for young people with disability. Stigma and discrimination are also critical barriers. For example, the Jóvenes, assumption that people with disabilities should not be sexually active or adolescentes should not have con children. discapacidades Adolescent girls siempre and young son, women with tienen disabilities are negadas sus systematically denied posibilidades. the Esa opportunity to exercise their bodily discriminación también autonomy and to lleva maintain al and inform reproductive abuso. choice. This type Tenemos of muchas discrimination often leads to violence and abuse. historias de jóvenes And con we have witnessed discapacidades so many stories of young girls and women with disability que tienen who have been forced abortos o quedan into embarazadas sin using querer. contraception, being sterilized, or having an abortion against their will. These are Nosotros tragic estamos violations trabajando con estos of our basic human desafíos rights. para And aumentar el Women with acceso Disability Self-Reliance a Foundation, los we are working derechos to address sexuales y these challenges reproductivos, and improve access to sexual para and aumentar el reproductive health and rights conocimiento for y young people with empoderar disability. We are working directly with el them to proceso de increase their knowledge decisiones and empower de them temas to que tienen engage impacto en in sus vidas. Y decision-making process, trabajamos con el nivel which are happening in institucional their own communities and have an impact on their lives. And we are working y at queremos implementar institutional level, políticas para las personas con advocating for discapacidad. the adoption Y eso and significa implementation que of todos disability inclusive deben policies. involucrarse. This battle, however, requires Les everyone pido to get que involved, apoyen a especially in sus the area of organizaciones sexual and locales para reproductive personas health con and rights. discapacidades Please, I urge you to reach out y to your que local organizations of esa persons with concientización disability llegue también a los and lugares de make sure trabajo disability inclusion para is que meaningfully nadie, included nadie in your quede work. atrás. Only then we will be on the right path to make sure Muchas no one gracias a is truly todos y left todas behind. nuestras Thank panelistas. you. Siempre es importante Thank you so much escuchar to all our las panelists for all the insight and experiencias insights de they personas que always tienen so good. discapacidades en I think it is diferentes important for us to sociedades. hear what the experience of Ahora having vamos a abrir la disability is parte de like for las people that are preguntas y not from the same respuestas. La societies or primera countries as us. So thank you so much for that. We are going es, to open up for agradezco Q&A las now, presentaciones. starting Tengo with una the first pregunta para question Sara. from ¿Cuál es la Kristen Ock. implicación She says, hi all, para thank you las for these personas con presentations and question to discapacidades y Sweden. qué What are recomienda the la implications of Gage? research with people with disabilities? What does GAGE Yo research traigo recommend? 6 acciones prioritarias como Hello, recomendaciones. everyone. Las So I would list campañas de 6 priority concientización actions as que implication of deben recommendations. estar en So first, escuelas awareness raising y toda la campaigns comunidad para should be disminuir el directed estigma. at broader La segunda and es schools and communities to tackle los disability jóvenes deben related tener más stigma. The oportunidades de second thing is interacción young people with disabilities may con sus have to pares y get more también opportunities for peer clases interactions, o and orientación also para los we need padres de jóvenes con discapacidades, parenting también practice el for the rights desarrollo of adolescente the children or the young sobre people with los disabilities. estigmas y las normas de género. También debemos Diversity development and enfocar disability stigma, docentes para que and tengan also gender capacitación norms. y And also recursos we need to para strengthen the teachers dar in esa to have educación para adolescentes training con
discapacidades, también una protección social para estos jóvenes y la última recomendación sería la coordinación del cuidado para asegurar que el cuidado mental, psicosocial y financiero para esos adolescentes esté en articulación. Muchas gracias, Sara. Pasando a la próxima pregunta para todos nuestros panelistas. Thank you so much, Ciro. ¿Cómo So moving recomiendan on que to our los next question, which is formuladores open de to all of our decisiones panelists, hagan que la beginning with infraestructura sea inclusion. más How would you recommend policymakers to inclusiva, make especialmente en infrastructure more países donde casi no visible and inclusive, existe? especially in countries where that is Pueden currently empezar. virtually Yo non-existent? empiezo. Yo creo que para mí, en mi experiencia, pensando You guys can go ahead when you would like to answer. I would en, actually, I'll en kick mi us off. discapacidad, I que es think for myself escoliosis y and my epilepsia, experience, specifically thinking about y en my mi plegia, disability, which is left pienso hemisphere que scoliosis hay and que pensar en epilepsy, qué I think there needs necesitamos, to be research done in qué, terms para, qué of nuestros cuerpos how and necesitan, qué what puede we, hacernos la as vida más individuals with fácil. disabilities that Entonces, affect certain parts of our yo bodies, what quisiera can be done to make things easier for us, what escuchar, can make it more Yassin, accessible? ¿ I think cómo I would actually recomiendas like to really hear que from Yasin los what your formuladores approach to this question? I'll de repeat it once políticas more. hagan How would you el recommend mundo policymakers to make más infrastructure more accesible, incluso disability inclusive, especialmente en países donde casi no especially in existen countries where políticas? that is currently Bien, virtually non-existent? hablando de mi Wow. discapacidad, yo So, recientemente probé speaking of my disability, I recently tried un dispositivo de habla a speech y of lamentablemente a device and and unfortunately, no me ayudó, pero did not actually, it's me, but since pensando en la um, importancia y la accesibilidad, last o the the que sean the asequibles importance, esos the dispositivos es muy importante. affordability of those En segundo lugar, assistive devices is key. la And importancia secondly, I would stress the importance, of in de a tener lenguaje de señas con sign intérpretes, sign language interpreters because uh, that that is porque no, so veo que eso seen no as está, todavía no existe. form of Gracias, Yassin. assistance in that regard. Yeah. Yo creo Thank que you, los Yasin. Thank you. servicios de You may apoyo go son ahead. muy importantes. Yes, I Los definitely want to gobiernos take tienen que Yasin mentioned. asegurar que haya The support espacios services para are very crucial, as que I esos mentioned. jóvenes con discapacidades Governments they need to participen make de las sure that even discusiones. when they open spaces for Tiene que young haber people with intérpretes de disabilities to lenguaje de engage señas, in una discussions, infraestructura this infrastructure accesible, support system tras- needs to be in transporte place. público Sign debe ser language accesible, interpreters, physical infrastructure porque accessibility, public se transport supone to be que accessible, because these are limitations that cuando are so si uno los deep, invita a because there's an assumption participar once y we crea invite, ese if we know ambiente, where they van are, a participar. how to invite them, Otra cosa if we really importante para actually mí creating the son right las environments discusiones for them to cruciales que understand what's deben going on suceder and engage them. diariamente en And the el other key one gobierno for me sobre is el the futuro crucial discussions de las happening in personas con los non-deal jóvenes basis con at discapacidades. government level around the Tiene que future haber of young people with la disabilities, garantía de que education sean parte policies, de esas employment discusiones, policies, los health jóvenes. system. There has to be that reassurance that they are around the table, that they're Y part of eso those discussions, tiene que and traer nuevas that their políticas e voice is inversiones also para heard el and cambio. considered in Gracias. whatever is reformed, drafted as new Muchas policies and gracias. considered for Hola por esta investments and change. información. Thank you. Ahora tenemos otra pregunta, Thank you so much, Ola, for that que es, insight. Moving on ¿cuál es to la línea another de question, base which para la I found inclusividad to be y el from Eliza. empoderamiento? And the question is, what is the baseline for inclusivity and empowerment? I will give our panelists a chance to answer before I go ahead. Yo empiezo entonces.
¿Cuál es la línea de base para la inclusividad y el Okay, let empoderamiento? me kick us off. Yo creo que para mí So, what is the baseline for es inclusivity and ver empowerment? What a personas con very important discapacidad. question. I think for Tienen me, que ser the vistas no baseline solo first por is sus really just discapacidades, sino por seeing quienes people with son. Están disabilities, siempre giving them adaptándose a y chance to cambiando actually be para seen poder for not sobrevivir. only their Entonces yo diría disabilities, que but para for who mí they are ese es and el how they are primer constantly punto. adapting and Poder abrir changing los in order ojos to para las survive. personas So, for alrededor me, that is nuestro what I would con say is the baseline for discapacidades. inclusivity and empowerment. ¿Alguno Really de being nuestros able to panelistas open our quisiera? eyes to the people around us and the different disabilities that Sí, exist. así. Would any of our panelists like to Yo go ahead and answer diría this question? I'm sure. Go ahead, que casi. un cambio de Okay, sure. actitud I would say, al uh, switching redefinir la the discapacidad en sí misma. narrative by Entonces, redefining alguien como yo, que disability es itself. visto como So someone normal, like myself is seen as normal. So someone with que las, with like no, not time las seen personas quizá no as pueden ver que yo vivo desafíos. experiencing Entonces, redefinir challenges. So I qué, think uh, qué es la redefining discapacidad. what Muchas gracias, Yassim. disability is. Creo que vamos a la última pregunta. Tenemos otra pregunta. Thank you so much, Yassine. I think que we'll es, end off with one last question. So, we have ¿cómo another un question from adolescente puede Bufili cambiar su actitud Zaza. para el beneficio de How can an todos? adolescent change Es this una linda narrative for the pregunta. benefit of all? And he also thanks us for providing this platform. ¿Cómo un I think it's a beautiful adolescente question to end us off on a puede Q&A cambiar su section. actitud en So I'll say it pos once de more. todos? How can an adolescent Yo change creo this que narrative for the benefit of all? debemos I think I would say reconocer nuestras claiming it. actitudes para We need poder to claim the cambiarlas. narrative in order to change it. We need to mold it ourselves, and we can only do this once we claim it. Anybody else like to go ahead? Bueno, con esto creo que voy a cerrar. Quisiera agradecer a nuestros panelistas por Okay, participar en and with esta that sesión de being said, preguntas y and we'll move on to respuestas. the closing, I would like to thank Quiero all of our panelists for leer the una parte engagement in the de Q&A and for un everybody poema who que shared escribí their questions. I would like to share a y piece of inspirado en creative mi work with discapacidad. everybody. This is a poem that I wrote that is Es based on patético and prompted by my el own hecho de que se sienta disability. dolor It's called siempre, Little Pains. pero It's solo quite me pathetic, really, concentro the en las fact that I'm in pequeñas, pain for the most en part. los pequeños But dolores. still, I Mi only uña se concentrate on quebró the little esta noche. pains. Quise My nail pintar broke in sobre la half to piel, bit. me ardió, I decided to paint pero onto my valió la finger skin. pena. It burnt, of course, but well worth it. Pero The a poem is veces el pretty dolor harsh es and lady como like. My other es pain just says a insoportable. A boy, veces stubborn and angry. es mi intestino Other que me days, llama like la today, atención. it is my bowel movements that grab my attention. Creo I que haven't shat in mi 3 piel days. This necesita makes my mother curarse worry. de adentro para And I'm sure my afuera. skin is tearing from the inside. Los My pain pequeños has found its dolores way all around my son tan body. educados The y little vienen en pains. I secuencia. take them on Quiero dates. agradecer a They're so todos y polite. todas, I take them on a seconds. nuestros panelistas por compartir So sus I want to thank opiniones. everybody. I want to thank you for the engagement. I want to thank you, the panelists, for sharing your opinions, for sharing your super Y quiero work. It's not always compartir easy, un llamado a a la acción and we acknowledge that. que es I would like to para say a call to action as I que end us off. si We have queremos wonderful, realmente wonderful promover speakers la today that are inclusión y actively engaged with asegurarnos que disability nadie sector se quede across many atrás, entonces facets. todo el mundo But tiene que if we're involucrarse. serious about promoting Cada uno disability de inclusive nosotros tiene society un and to rol. ensure no one is left behind, then everyone needs to Cada be uno involved. puede luchar por Each el and every acceso one a la of us have a role to educación o play. al trabajo, Maybe you are a youth o activist, podemos or eh, perhaps you campaign for access ayudar to education or access to a employment. combatir el cambio Maybe you're climático o working to ser contrast a activistas sobre los climate derechos emergency or to reproductivos y promote access to sexuales. sexual and Entonces, reproductive health and les rights. pregunto, No matter what ¿cómo your puedo specific area of promover focus and expertise is, la inclusión de I la urge you to discapacidad ask yourself the como following parte del question. trabajo que hago? How can I ¿Y promote cómo disability puedo inclusion as part hacer of the work I am doing? que
ayudar young people with disabilities, especialmente a mujeres y jóvenes particularly con young women and girls discapacidades with a disabilities, are meaningfully participar del engaged in trabajo what que I hago. do. Escuchen Ask a los yourself jóvenes these con questions. discapacidades Reach y out to amplifiquen your sus local voces. disability organizations. Identify peers with Juntos disabilities, podemos work with hacer el them, futuro and realmente amplify their voice. inclusivo. Together, we can Quiero make sure that our future agradecer is a truly disability PMNSH por inclusive. organizar el foro, I want to thank el Consorcio PMECH for Internacional organizing de the Global Discapacidad y Forum. I want to Desarrollo, thank the organizers Género y of the Disability Adolescencia, Session, the International Evidencia Global, Disability and UNICEF, Development la Oficina Consult del Team, Enviado del Secretario Gender, General para la Adolescents, Juventud de Global la ONU, Evidence, UNICEF, y en UN particular a Office nuestros of the jóvenes Secretary panelistas, General's Envoy on y su Youth, trabajo es and thank you to increíble. all Y the esto es speakers solo el and principio. particularly our young Gracias a la disability audiencia activists and por panelists. You participar guys are doing y amazing work, and these are things that are colaborar needed. con esta And this is sesión. only the beginning. Gracias por todo el Thank you to the equipo, audience gracias a for nuestros traductores. participating and Fue engaging. excelente. And Gracias. thank you, everyone. Thank you for our organizers. Thank you to our tech team. Thank you for our translators. It's been amazing, guys. Thank you so much.